Francisco camina tranquilamente por una de las calles cartageneras. No está de vacaciones, está trabajando. Pero no cae mal pasear un poco por las calles coloniales que invitan a la bohemia y al romance. Todo se vuelve oscuridad. Una bolsa negra cubre su cabeza. Una voz le habla al oído indicándole que se quede callado, que no quieren hacerle daño, pero que si intenta gritar, lo van a callar de un balazo. Los captores lo llaman Pachito. Así lo conocen sus familiares, amigos y compañeros de la universidad. Ya les dijo que no tiene mucho dinero, pero que pueden tomar los billetes que están en la cartera. La cuenta del banco la pueden revisar. Ahí no hay nada. Lleva más de un día con los ojos vendados, en un carro que no ha parado de rodar. Y solo se ha detenido a llenar el tanque de combustible y comprar algo de comida. Francisco sigue sin entender por qué lo han secuestrado. Francisco no puede creer lo que está pasando. Él, que creció en uno de los barrios más peligrosos de Medellín. Él, que supo esquivar el demencial embrujo que el dinero del narcotráfico generó en algunos de sus contemporáneos que terminaron convertidos en sicarios y abatidos en cualquier esquina. Él, que pasó de ser Pachito a convertirse en Pachito el genio, cuando fue admitido en la Universidad de Antioquia para estudiar ingeniería mecánica. Él había sido secuestrado en la Heroica. Nunca pensó que volver a ver la luz del sol se convirtiera en una experiencia dolorosa. Pero luego de 3 días con los ojos vendados, al ser descubierto, cada rayo de luz entraba al ojo como una espina. Están a la orilla de un río. 3 hombres armados con fusiles lo esperan a bordo de una chalupa. Le vamos a soltar las manos. Si es tan genio como dicen, no intentará escaparse. ¿En dónde estamos? No pregunte huevonadas. Entre menos sepa, mejor. El recorrido por el río tomó más de 1 hora. En varios lugares Francisco observó más hombres y mujeres con uniformes y armas. Eran miembros de la guerrilla. Desviaron la chalupa por un brazo del río que se perdía en lo más espeso de la selva. Desembarcaron. La cara de Francisco evidenciaba el asombro que lo invadía. Estaba frente a un ejército. Acá descansamos esta noche. Amárrenlo y pónganle guardia. No hace falta que me amarren. Acá yo digo lo que se debe hacer. Usted solo hace caso y se mantiene calladito. Pudo más el miedo que el cansancio esa noche. Francisco durmió muy poco. Cada sonido lo llevaba a imaginar y temer. Escuchaba cantos, aullidos y en general la presencia de animales desconocidos que alimentaban su incertidumbre y miedo. La mañana llegó con café, yuca y carne de algún animal que Francisco prefirió no preguntar qué era. Tenía buen sabor, aunque estaba un poco dura. Al principio pensó en dejarla, pero ya le habían anunciado que ese día tendrían que caminar y no quería quedar sin energía en el camino. Durante algo más de 6 horas, caminaron por la selva. 2 guerrilleros al frente, 2 más atrás y él en el centro. Por más que lo intentó, no logró identificar en qué dirección caminaban. Los árboles eran tan grandes y el follaje tan espeso que no se lograba definir el recorrido que estaba siguiendo el sol. En medio de la nada empezaron a aparecer más guerrilleros. Y en medio de la nada apareció lo que en principio Francisco identificó como un campamento, pero que con un vistazo más detallado entendió que era un laboratorio. Bienvenido, Pachito. Lo estábamos esperando desde hace días. ¿Sí me lo trataron bien en el viaje? Francisco no conocía a la persona que lo estaba saludando. Esculcó en sus recuerdos más lejanos, en los amigos de infancia con los que jugó en la calle del barrio, en los compañeros del colegio, de la universidad. Definitivamente no conocía a este sujeto que vestía un uniforme en mejor estado que el de todos los demás hombres y mujeres que había observado. Deje esa cara de susto que trae.
Acá está seguro, no le va a pasar nada desde que no se ponga de gracioso, a intentar escaparse. Imagino que en estos 2 días de travesía le ha quedado claro que de esta selva nadie se escapa. Ustedes deben estar equivocados. Secuestraron al Francisco que no es. Yo no tengo dinero. Nadie va a pagar por mi rescate, soy estudiante. No, Pachito, no estamos equivocados. Usted es el genio que estábamos esperando. Hace meses le mandamos a hacer unos planos. Nos gustó mucho el trabajo. Impresionante. Como nos gustó tanto el trabajo, ahora queremos que construya las máquinas y las ponga a funcionar acá. Francisco recordó cuando de niño rebobinaba las cintas de los casetes con la ayuda de un lapicero. Trajo a su mente el trabajo de diseño de una serie de pirámides invertidas con un sistema de seguridad accionado con potencia hidráulica. Le pagaron muy bien por ese trabajo. Sintió que había sido bien reconocida su creatividad y conocimiento de ingeniería. Aunque aún no se había graduado de ingeniero, trabajos como ese lo hacían sentir ya un ingeniero mecánico. Cuando entregó los planos y el informe escrito que le pidieron, Manuel, la persona que le había pagado por el contrato, le aseguró que si sus patrones aprobaban el diseño, seguramente lo contratarían también para ejecutar la fabricación y montaje de los equipos. Esperanzado en salir rápidamente de esta situación tan aparatosa, Francisco pidió información sobre los materiales y lugar donde debía realizar el trabajo. Jorge, el comandante a cargo del laboratorio, quien lo recibió al llegar, le presentó a Carlos y Mauricio, quienes se convertirían en su sombra. Tenían la orden de custodiarlo las 24 horas del día, turnándose para hacerlo. Al revisar los materiales que tenían listos para iniciar el trabajo, Francisco notó que algunos no servían y otros hacían falta. Hizo un listado con todo lo que hacía falta. La molestia del comandante fue evidente y prometió castigos para quienes fueran responsables de los errores, pues esto haría que el desarrollo de la obra se retrasara y en últimas se perdiera dinero. Luego de una semana, los materiales estuvieron completos en este lugar perdido en medio de la espesa selva colombiana. Si no se presentaba ningún otro retraso, Francisco esperaba concluir el proyecto en 5 semanas y así poder volver a su vida normal y concluir sus estudios de ingeniería. El día que realizaron la prueba del sistema hidráulico, Francisco estaba realmente contento. Había construido unas gigantescas pirámides invertidas enterradas en la selva, diseñadas para proteger su contenido durante mucho tiempo y luego poder abrirse con un sistema hidráulico tan potente que sería capaz de levantar y arrancar de raíz los árboles que pudieran crecer sobre ellas. Sentía próximo su regreso a casa. No se presentó ninguna falla en los equipos. Jorge se mostraba más que conforme con el resultado del trabajo. Pidió que destaparan whisky para celebrar. Francisco tuvo que tomarse un par de tragos casi obligado. Le preguntó al comandante respecto a cuándo podía regresar a su casa. Jorge le indicó que al otro día hablarían del tema, que era momento de celebrar. A la hora del desayuno, Francisco no vio a Jorge por ninguna parte. Mauricio le explicó que seguramente dormiría hasta tarde, pues había estado bebiendo hasta la madrugada y cuando eso pasaba se levantaba a la hora del almuerzo. Así fue. Al mediodía el comandante salió de su cambuche. Francisco se le acercó inmediatamente. Comandante, ¿me puede ayudar para regresar a mi casa? Ya voy a completar 2 meses desaparecido. Ellos deben estar muy preocupados. Ustedes no me han permitido siquiera enviarles un mensaje. Pachito, eso se va a demorar un poquito. Se me han ocurrido algunas ideas y quiero que usted las haga realidad, así como hizo con las caletas o las pirámides invertidas, como usted las llama. Ese mismo día, Francisco empezó a pensar en una estrategia para poder escapar de sus secuestradores. Analizó múltiples opciones, desde causarse algún tipo de herida que obligara a que lo sacaran a algún centro médico, hasta asesinar a uno de sus guardias, robarle el fusil y huir dispuesto a dispararlo en caso de ser necesario. Era una locura. ¿Cómo iba a enfrentarse él solo a semejante ejército? Cada proyecto que solicitaban a Francisco
Lo ejecutaba con agilidad. Parecía que los recursos disponibles eran infinitos, pues todo lo que pedía se lo conseguían. Sus obras hacían más eficiente el trabajo del laboratorio, que no paraba de producir cocaína. Todos se referían a Francisco como el ingeniero, excepto Jorge, que seguía llamándolo Pachito. Aunque había trabajado fuerte para ganarse la confianza de los guerrilleros, mostrándose dispuesto a enseñarles todo lo que quisieran aprender, no había logrado ni que lo dejaran ir a orinar solo. Siempre estaba cerca de él Carlos o Mauricio, vigilándolo cada uno de sus movimientos. Francisco contaba cada uno de los días de secuestro. El día 176, en el turno de la noche, Mauricio era el encargado de custodiarlo. Francisco notó que su guarda se encontraba enfermo. Desde hacía días se quejaba de un dolor en la parte baja de la espalda, y ese día el dolor era tan intenso que casi le impedía caminar. Mauricio, tengo que salir a evacuar. Algo me cayó mal y mi estómago está hecho un campo de batalla. No joda, ingeniero, preciso hoy que me duele la espalda como si me hubiera clavado una estaca. Déjeme ir solo. Al fin de cuentas, no hay cómo escaparse de esta selva. El diablo es puerco, ingeniero. Mi misión es ser su sombra, y eso voy a hacer. Francisco intentó alejarse lo más que pudo del laboratorio para hacer sus necesidades. En realidad, no tenía ningún malestar en el estómago. Solo quería aprovechar el malestar de su guarda para poder escaparse. Se agachó en cuclillas, sin bajar su pantalón. Aprovechó que desde la posición de vigilancia que tomó Mauricio, solo podía verle la cabeza. En un momento en el que notó que el dolor de espalda hacía que el guerrillero cerrara los ojos, Francisco se botó al piso, se arrastró unos metros y luego empezó a correr, sin saber para dónde, pero buscando hacerlo en línea recta. Sus ojos ya estaban acostumbrados a la oscuridad y una fuerza inimaginable lo impulsaba a correr sin parar. Escuchaba voces cerca. No sabía si eran reales o imaginarias, pero no se detendría a averiguarlo. Los disparos de fusil definitivamente no eran fruto de su imaginación. Avanzó por horas hasta encontrarse en un risco que daba a un río. Empezaba a rayar el alba y no dudó un instante. Saltó al agua y dejó que la corriente lo llevara cauce abajo. Debía alejarse lo más que pudiera. Ya la luz del día dominaba. Pudo ver una zona en la que aparecían algunos potreros con ganado. Decidió orillarse y salir del agua. El cansancio hacía presencia. No comía nada desde la noche anterior, pero no podía parar hasta encontrar un lugar seguro. Por fin encontró una carretera destapada, en mal estado. Continuó caminando en la dirección que lo alejaba de la selva. Con el sol presente ya podía identificar que caminaba hacia el norte. Nunca había sentido tanta alegría por ver un carro. Una camioneta roja, llena de barro hasta la mitad de la puerta, apareció en el horizonte. Solo cuando el vehículo se detuvo a su lado, fue consciente que el conductor podía ser cómplice de los guerrilleros. ¿Me haría el favor de llevarme? ¿Hasta dónde? Hasta donde usted pueda llevarme. Durante horas, Francisco anduvo en la camioneta de Santiago. Se le presentó como Diego y le entabló conversación de forma inteligente para poder identificar si el conductor tenía algún tipo de relación con sus captores. Cuando estuvo seguro de que Diego no tenía ninguna relación con ellos y que, al contrario, había padecido junto a su familia el abuso del grupo armado, Francisco estalló en llanto y le contó toda su historia a Santiago, que atónito escuchó y al final del relato no acató a decir más que: esto es un milagro. Santiago no solo transportó a Francisco, sino que le brindó alimento, vestido y orientación para buscar seguridad en Ecuador, pues estaban cerca de la frontera. Han pasado 2 años desde el día que una bolsa negra llenó de oscuridad la existencia de Francisco. No se ha comunicado con su familia en Colombia. Teme que si los guerrilleros descubren que está vivo, puedan tomar represalias contra sus seres queridos. Ha establecido su vida en Ecuador, país del que se ha enamorado y donde se ha enamorado.
Luego de 2 años, ha decidido llamar a su casa. No quiere seguir muerto en vida. Mamá, soy yo, Pachito, estoy vivo. Al otro lado de la línea, la voz de su madre se escucha entrecortada en medio de un llanto de alegría y una frase que se repite sin parar. Lo sabía, mi Chinito estaba vivo. Nunca perdí la fe.